Es un gusto verles. Y al verles aquí, en este tiempo tan especial, viendo el mover de Dios en medio de la alabanza, ha sido nada más y nada menos que una muestra de lo que Dios, en ese rendirnos a Él, nos da esa oportunidad. El título que he compartido, y esta es la segunda parte de en medio de la serie del ministerio de la oración, el privilegio de orar y recibir respuesta. Hoy voy a hablar con ustedes la segunda parte de este tema que Dios ha puesto en mi corazón, pero que al mismo tiempo ejerce en nosotros el valor más grande. ¿Ha sido Dios bueno con nosotros? ¿Lo merecíamos? Y qué privilegio, ¿verdad? La Escritura, para reafirmarla y establecerla, se encuentra ahí en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 3, el versículo número 22. Y lo podemos leer juntos en esta hora. ¿Quiere leerlo conmigo? Y dice así: cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En aquella ocasión yo le había leído también esta escritura, este mismo versículo, en la versión del lenguaje actual, donde dice así: y nos dará lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que a Él le agrada. Yo le mencionaba en aquella ocasión que toda esta carta, si usted la lee detenidamente, es la respuesta a una oración de Juan. Pero era una oración constante, que creo de una manera firme, y no era solamente para él, sino aún para todos los que con él estaban, sabiendo que como hijos de Dios, creyentes, tenían este gran privilegio. Yo observaba ahí privilegios a través de estos capítulos, y en medio de este versículo 22, veía cómo Juan establecía que como hijos de Dios y como creyentes nos da esa firmeza, esa seguridad de saber en quién hemos creído, en quién hemos confiado y por qué nos llama a sus hijos y es nuestro Padre. Que como creyentes en Cristo, Él viene, toma el control y estamos seguros de que Él va a hacer las cosas como Él quiere. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y dije bien, como Él quiere. Diga conmigo, como Él quiere. No como yo quiera, ¿verdad? Y Juan también establecía ese privilegio de ver que el pasado, todo lo que había quedado atrás, ya estaba muerto. Ahora hay una nueva vida en Cristo. ¿Y cómo está esa nueva vida en Cristo? Estamos aquí practicando de una manera importante, clara, el saber que ya no participamos de lo viejo, sino que queremos ser renovados. Y vaya que, vuelvo a repetir, como en otras ocasiones, estos temas han estado tan relacionados con lo que Dios está haciendo en medio del cambio, porque necesitamos una renovación. ¿Cuántos necesitan esa renovación? Y si no se termina lo viejo, no puede ser renovado. Si no se elimina aquello que estorba, y de una manera voluntaria, que es el pecado que nos asedia, tú y yo no vamos a poder tener otros privilegios importantes, como es la confianza, aún más la seguridad de vida, porque sabemos que no termina aquí. Yo sé que está de acuerdo conmigo de saber que el día de mañana, si Dios cierra nuestros ojos en esta tierra, ¿a dónde serán abiertos? En Cristo, en su presencia, en Dios. No nada más vas a quedar ahí o vamos a quedar ahí en un ataúd y ahí el cuerpo se quedó, ¿verdad? ¿Tu alma a dónde va? Al Padre que la formó. Así es de que viene ese privilegio de saber que tú y yo hoy tenemos esa oportunidad de hablar con Dios, de orar a Dios y que Él nos dé una respuesta. Y les decía en esa ocasión que esta bendición tan grande en la definición del privilegio es aquello que se disfruta. Es aquello que pertenece dentro del corazón a una clase privilegiada. Que de una manera ordinaria no se trata solamente de que eres muy inteligente o obtienes mucha sabiduría. No, que sino solamente es un regalo de Dios. Y eso es un privilegio. Porque cuántas veces sabemos que en muchos casos contrarios o diferentes, el privilegio
o aquello que es como característica, una cualidad excepcional, no se valora. Por el contrario, se usa de muchas maneras diferentes para intereses personales y egoístas. Y en muchas ocasiones tal vez hasta oportunistas. ¿Entiende eso? Porque muchas veces buscamos obtener privilegios, pero abusamos de aquello para obtener lo que necesitamos solo nosotros. Sin ver más allá, porque Dios sí necesita mostrarnos su privilegio hacia nuestra vida. Que no lo merecíamos, como mencioné al principio, pero que en su amor y su misericordia nos lo ha dado. ¿A dónde nos ha llevado el poder hablar con Dios? Orando constantemente, entendiendo su voluntad. En aquella ocasión le mencionaba que nos ha preparado como aquellos hombres, desde el Antiguo Testamento, como poníamos el ejemplo de Elías. Como también hablábamos de David, del mismo Salomón, donde hombres, mujeres, Ruth, Esther, estando entre ellos una lucha constante, un asedio para poder enfrentar circunstancias, solamente veían que la mano de Dios descendía y ellos estaban seguros. Estaba escuchando en un testimonio muy especial a un varón decir, tú observabas que incluso aquellos hombres que se mofaban de aquellos primeros cristianos, cuando estaban a punto de entregarlos, a sacrificarlos con los leones, porque para ellos era un circo, una diversión, después aquellos mismos soldados se admiraban, que lo único que hacían aquellas personas, aquellos primeros cristianos, era alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y para ellos era un privilegio dar su vida sin dejar de testificar quién es Dios. Y no importaba que lo ponían ahí hasta como unas antorchas ya después. Y tú y yo no vivimos ninguna cosa así todavía, ¿verdad? Bueno, hace poco acabamos de escuchar una noticia, no sé si observaron, y está habiendo reclamos importantes. Un presidente como es el de Bolivia acaba de establecer una ley donde ya no se puede predicar el evangelio. ¿Y qué dijeron aquellos? ¿Qué dicen ellos? Creyentes, privilegiados en Dios. ¿Vamos a dejar de predicar? En muchos otros lugares no se permite y están predicando el evangelio. Aún dentro de lugares escondidos, anhelantes de la palabra de Dios. Y estoy seguro que todas aquellas grandes cosas que Dios permite y permita en nuestra vida es precisamente eso, el anuncio de una vida privilegiada. De saber que oramos a Dios y qué le pedimos. De alcanzar la seguridad como aquellos hombres que les mencionaba, donde Dios hace grandes cosas. ¿Ha hecho grandes cosas en tu vida hoy? Y en esa seguridad Dios nos ha mostrado que Él ha tenido paciencia, que ha tenido amor, ha tenido misericordia por nosotros. La verdad que sí. ¿Qué merecíamos? ¿O qué merecemos? Nada. Sin embargo, el Señor nos muestra una y otra vez como prueba nuestra fe y nuestra esperanza. Saber en quién hemos creído, saber en quién hemos confiado. Y dónde en ti y en mí podemos alcanzar incluso esa madurez, el camino a la perfección cada día. Lo que necesitamos, antes de todas las cosas, es entender que dentro del aprender en Dios, tú y yo podamos sin duda saber que como aquellos hombres, aquellas mujeres, tú y yo, hijos de Dios, hoy en día, seamos como aquellos profetas, confiando en Dios, teniendo fe y deseando aprender más de lo que Él tiene para nuestra vida. A pesar de la prueba, de la lucha. Hay algunos que se sienten perseguidos ya aún en esta misma situación por el famoso cambio que está teniendo este país, pero todo esto es conforme a la voluntad de Dios. Y los hijos de Dios, ¿qué debemos de ser? ¿Qué debemos de hacer también? Orar, clamar a sus promesas, publicar sin duda de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Experimentamos hoy su mano y mire cómo cantábamos con libertad. Te amo, Señor. Tú eres mi Dios. No sé si se estaba dando cuenta de lo que Dios quiere mostrarnos. Preparando nuestro corazón, preparando nuestra vida, para que tú y yo de verdad que tenga yo una obediencia total. Di conmigo, obediencia total.
¿Sabes lo que es obediencia? Para Dios, el mejor sacrificio. Dios no quiere otra cosa, solo la obediencia. Y en esa obediencia tú y yo tengamos una paciencia incondicional que estamos esperando de verdad en Dios. Estos aspectos importantes que nos dan también una confianza absoluta, y de eso hablábamos también, de saber que Dios está en control, de que en medio de cualquier circunstancia. Hoy veníamos viajando de aquel lado de Anaheim hacia acá con mis suegros, y estábamos platicando de todas las experiencias que hemos vivido los últimos 20 años. Y se dice 20 años así de fácil, ¿verdad? Pero también en un momento gozándonos por ver que hasta aquí Dios ha estado con nosotros, por su amor y su misericordia. Que había momentos difíciles donde decíamos, y ha habido momentos difíciles para ti para decir, ¿qué está pasando, Señor? No puedo, no voy a hacer, no lo voy a lograr, no entiendo, Señor. ¿Cuántos han pasado por eso? Sin embargo, Dios dice, yo estoy contigo. Di conmigo, tú estás conmigo, Señor. Así es de que esa confianza es absoluta. Y al hablar del privilegio que es el que Dios nos dé su respuesta conforme a su voluntad, es una acción constante. De ahí que el anuncio de que mientras tanto todo esto sucede, también viene la prueba, sí. Pero no debemos de darle la espalda a aquel que nos ha llamado en su amor tan perfecto. En las Escrituras se nos mencionan aquellas situaciones, no por niveles sociales, ni actitudes en las que las regiones los hacían más grandes a unos que a otros, o su manera de vestir, o su manera de hablar los hacía diferentes. No, porque Dios usó hasta el más sencillo. Al hablarle, por ejemplo, de Elías, se conocía que era un donadie. Por ejemplo, en los estudiosos hablan de que en su historia previa, su niñez, su juventud, su preparación, su fisonomía, su estatura, no tenía nada que ver, porque no se hablaba más que era un hombre de un lugar tisbita, de una región de Galaad, por ejemplo, hablando de historia. Pero de repente se presentó ante el rey más temido, un rey que ni siquiera quería escuchar la voz de que había un Dios maravilloso. Él tenía solo un Dios. Y yo le mencionaba en aquella ocasión que el Dios de aquel hombre, Baal, al cual le decían tienen que doblar sus rodillas, ahí en la Primera de Reyes, el capítulo número 19 mencionábamos, tan solo escuchar el nombre de mi Dios es Jehová, ofendía a ese Dios. Ahora queremos estar defendiendo tal vez doctrinas, hombres, religiones, pero ¿de quién somos, hermanos? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿No es Él es la cabeza? ¿No es solamente un cuerpo del cual tú y yo somos miembros? Aquel hombre se ofendía cuando significado importante, mi Dios es Jehová. Di, mi Dios es Jehová. En el capítulo 17, versículo 1 de Primera de Reyes dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y así se determinó que vino la sequía aquel tiempo. ¿Sabe? Baal moría cuando había sequía. Y ellos lo que querían era adorarlo para que pudiese haber otra vez rocío o lluvia. El significado de la fertilidad de aquel Baal solo se conformaba a una mitología, a algo que parecía ser, pero luego venía el poder de Dios. Y venía con gran firmeza. ¿Qué Dios nos muestra? ¿Qué Dios nos mostró en aquella situación con aquel hombre? Que después de la sequía, Dios, a través de su palabra, vino y dio lo que tenía que cumplirse. ¿Cumplirá su palabra el Señor? En el tiempo de Él, conforme a su voluntad. En los ejemplos tan maravillosos como este, tan sencillo, que no voy a ahondar más porque es parte de algo que Dios quiera que hoy entendamos y que tengamos esa familiaridad constante en nuestro Dios, que cuando nos acercamos, que cuando estamos en su presencia, aún a pesar de ser pecadores, en esa oración el Señor toma el control.
Y en esa humillación nosotros reconocemos que hay un solo Dios, infinito y perfecto. Que no importa el problema que estés pasando, si de verdad obedeces a Dios, Él tiene la respuesta. Si de verdad esperas en Dios. Pero si seguimos pecando, ¿usted cree que Dios va a querer darnos respuesta? Nosotros somos pecadores. Sin embargo, podemos ir directamente a la presencia de Dios, a Él, y sin necesidad de ningún intermediario humano, sino solo a través de Cristo decimos: Señor, en tu nombre y conforme a tu voluntad, como aquella mujer. ¿Fracasamos? En nuestras propias opiniones, sí. En nuestros propios puntos de vista también. Pero después Dios nos muestra ese privilegio de saber qué es esa concepción, qué es eso que ha venido a nacer a nuestro corazón. Que no es nada más y nada menos que el amor de Cristo Jesús en nuestro ser. Así es de que ese privilegio de orar y ver en que la manera de Dios nos permite acercarnos a Él, no nada más se queda en esta palabra escrita, al decir: Señor, este entendimiento del conocimiento se quede aquí. No, al contrario, nos previene para que tú y yo podamos tratar cada día en su voluntad el hecho de que Dios quiere llevarnos al siguiente nivel. A que podamos vivir cada día por fe, dependiendo total y completamente de Él. ¿Cuántos quieren dar ese paso de fe? Y fíjese lo que le dije: depender total y completamente de Él. No depende de tus fuerzas, no depende de tu capacidad, no depende de lo que Dios te ha enseñado, que ha sido bueno hasta hoy, recibir ese entendimiento. Pero que en un momento abre tus ojos, escucha claramente tus oídos, y el entendimiento se convirtió aún más en el que tú y yo estemos en ese nivel donde Dios, que al tratar con nosotros, le mencionaba que a veces como cristianos estamos tratando de ponerle incluso condiciones a Dios. Oh sí, Señor, este año voy a ir a la iglesia todos los días del servicio, que haya servicio, voy a estar involucrado en todas las actividades. Pero solo se convirtió en un activismo. Hablábamos con nuestros hermanos en medio en una reunión para los planes que Dios tiene para esta iglesia. Dios nos va a confrontar con muchas cosas, hermanos, a todos y cada uno de nosotros como iglesia, como ministros de nuestro hogar, como ministros en medio de una congregación, porque todos aquí somos ministros. ¿Está de acuerdo? No porque estoy aquí parado al frente. Usted es parte de una obra que Dios quiere hacer. ¿Y le vamos a poner a Dios condiciones? Es que el hermano no me toma en cuenta. O ahora sí estoy aquí, y después cuando ya estás ahí no tomas ese paso de obediencia. Pero no para el hombre. Aquellas cosas que de repente nos impiden a que tengamos una actitud de vida a Dios. Por el contrario, ofendemos a Dios. ¿En quién tenemos seguridad? Dice su palabra. ¿En quién confiamos? ¿En quién está nuestra fe y nuestra firmeza? Una y otra vez dice el Señor que hoy está con nosotros. La seguridad la tenemos en Él y nuestra firmeza está en Él, porque Él sabe de lo que tenemos necesidad. Hablábamos acerca de situaciones que vivimos como padres, como esposos, como hijos, como hermanos. Situaciones en donde a causa de la desobediencia, y escuchó bien, desobediencia, hoy, en este tiempo, muchos estamos vagando sin Dios, sin esperanza. Pero viene el problema y ahí sí queremos que Dios nos responda. Pero de todas maneras Dios es misericordioso. Tú te rindes, de verdad reconoces, pero das ese paso de fe y no vuelves atrás. Dios toma control cada día de tu vida. ¿Nuestros hijos están pasando situaciones difíciles en este tiempo? Muchos de nuestros hijos sí. Pero eso no quiere decir que Dios no está en control, ¿verdad que no? Porque si tú estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, Él va a obrar en medio de cada uno de ellos, de generación en generación. Dice Hebreos 4:5. Por lo tanto, desde el versículo 5 en adelante le voy a leer el 6 y el 7.
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, como hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjese cómo Dios nos sigue dando la oportunidad. ¿Cuántos estamos escuchando su voz hoy? ¿Qué tenemos que hacer? No endurezcas tu corazón. No te mantengas al margen. No veas más que la libertad que Dios quiere dar en tu vida, y no para una libertad de expresión personal. No es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Dios nos ha dado ese, sí, dominio propio, y dentro de mi propia opinión yo puedo expresarme. No podemos hablar todo lo que queramos o lo que necesitemos. Pero tampoco implica que no tengamos una necesidad, una petición personal, sino que todo sea adecuado conforme a la dirección de Dios. Porque Dios lo ha permitido así. Hemos desobedecido, sí. ¿Usted ha desobedecido? Levanta su mano conmigo. Yo soy el primero. A veces no hemos escuchado o tomado ese paso. Pero vuelvo a repetir, y aún sin embargo, tú y yo tenemos que en cualquier cosa, dice Juan 3:22 en nuestra escritura, que pidiéremos, ¿qué dice ahí? En nuestra escritura de primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Juan trata de consolar al creyente que vive según el amor, pero aún todavía más, una lucha que va contra el pecado, contra todas aquellas acciones que en tu vida incluso puede haber, que son tomadas tal vez a la ligera. El tema especial es el corazón. Y es una de las barreras importantes, que si está endurecido el corazón, jamás vamos a poder ver lo que Dios quiere. Aún dijo Juan, y hablaba el Señor Jesús, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón. Pero aún así dijo, y se conviertan, porque iba a venir solamente la mano de Dios para rescatarlos. Dios sabe todas las cosas, lo mencionamos. Y el salmista declara firmemente, Jehová, desde Samuel, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Tú y yo debemos de reconocer lo que Dios nos muestra a través de cada paso de nuestra vida, de cada situación que vives, de cada, incluso que si observas, yo les platicaba que estábamos teniendo este tiempo especial de valorar y entender lo que Dios, por qué Dios nos trajo aquí, por qué estamos aquí, por qué estamos en esta iglesia. Por cierto, el domingo pasado estuvimos allá en Casa Oración Oxnard, que nuestros hermanos les mandan muchos saludos. Un deseo, a pesar de las circunstancias difíciles, de lo que se está mencionando en medio de las noticias, de aquella área donde ellos vivieron una situación tremenda con los incendios y ahora con la lluvia, donde un hermano nos decía, hermano, todavía no he regresado a mi trabajo, porque el área donde estábamos trabajando fue toda esa área que se desbordó. Pero mi esperanza es Jehová. Dice, increíble. Hemos visto cómo gentes en aquel lugar, viendo todas esas experiencias, ustedes saben que ese lugar famoso del Montecito es un lugar muy de un nivel económico importante, donde la gente pues podía decir que estaba preparada, pero aun cuando les dijeron con toda y toda su seguridad, todo eso se desmoronó en segundos. De 3 de la mañana a 5 de la mañana, decía uno de los hermanos que estaban trabajando ahí en construcción. Tremendo. ¿Dónde está esa seguridad?
Jehová escudriña los corazones de todos y entiende el intento de los pensamientos. Dice de Primera de Crónicas 28:9 para anotarlo por el tiempo. Y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. ¿Qué quieres, hermano? ¿Qué hemos conocido de Dios? ¿Quieres que Él te deseche para siempre? Yo no. Por el contrario, cualquiera que fuera la situación, y si Dios quiere llamarnos en esta hora, ¿estamos listos para irnos con el Señor? Cualquier cosa que le pidiéramos, la recibiremos de Él, dice Juan 3:22, una vez más. Y una de las cosas muy importantes que debemos de entender aquí, que lo maravilloso de saber que el templo que se estaba construyendo, por ejemplo, con Salomón, donde Dios le dio el privilegio a este hombre como hijo de David, el que se construyera aquel lugar para que su presencia fuera y estableciera ahí su habitación. Hoy le mencionaba en aquella ocasión el privilegio que tú y yo tenemos tan solo de decirle: Señor, que puedas venir a mí y me llenes de ti. Sí lo cantó claramente cuando decía: Señor, lléname, que tu Espíritu Santo esté en mí. ¿Quién es el templo del Señor entonces hoy? ¿Cuál es la habitación de Cristo hoy? ¡Wow! Usted y yo debemos de entender lo que debemos valorar más en el obedecer y hacer lo que a Él le agrada, por su voluntad. La construcción que en el templo de Salomón fue para ellos un privilegio, ahora es admirable que a través de la oración este templo sea edificado por la presencia de Dios. ¿Dios pone condiciones? Solamente dice: si escuchas hoy mi voz, arrepiéntete, ven. Los cristianos todavía luchan contra el pecado y el egoísmo y se enfrentan a las tentaciones y actuamos de una manera impropia y estamos determinados a que a través de la situación sí podemos tomar conciencia de ello, pero no damos ese paso de fe, ese paso firme para darnos aún más cuenta del valor que Dios nos ha dado al ser privilegiados, hermano. La pregunta entonces es, con todo esto hasta aquí, que lo que hemos mencionado, si conoce Dios nuestro corazón, ¿puedes valorar el privilegio aún más importante de que Dios quiere responder a cada una de tus peticiones conforme a su voluntad? En la segunda parte de este versículo 22, nos habla de que nosotros lo que pidiéramos recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. Y si al guardar sus mandamientos en ti y en mí ejerce un firme deseo, vuelvo a repetir, como le mencionaba hace un momento, de decir: Señor, depender completamente de ti y saber lo que quieres de mí. Que la confianza plena que tenemos en nuestro Dios podamos pedirle al Señor conforme a su voluntad y recibir de Él. Mencionábamos ese texto maravilloso de Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjese que, y eso vamos a profundizar más después, por causa del tiempo probablemente hoy no. Pero quiero decirle que uno de los graves problemas que enfrenta el cristiano hoy en día es saber que quiere y ora a Dios, oramos a Dios, pero no hay comunión. Y no porque te sientas cansado y digas: ay Señor, no puedo orar, no sé qué está pasando. No, sino que hay otras cosas tal vez alrededor de tu vida o dentro de ti que siguen siendo aquello que te limita para entender y escuchar claramente la voz de Dios. De veras. Hoy, al hablar con Dios, sabemos que Dios nos oye. Dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así es de que entender su voluntad es importante.
Que nuestros ojos sean abiertos en esta hora y podamos ver las promesas de las Escrituras, que en muchas maneras y de distintas experiencias, tú y yo, al convertirnos en aquellas personas que estamos buscando de la oración, de la unción perfecta de nuestro Dios, todos y cada uno de estos versículos sean esa palabra viva, sea aquello que nos llena. Y como dice el salmista, y que nuestra copa rebose de gozo. La experiencia de cada creyente en medio de la oración es que tú y yo podamos ver la respuesta de Dios sin límites a nuestras plegarias. Yo le pido a Dios que Dios salve a mis hijos y a mis generaciones. Y lo entiendo aún más porque ahora lo valoras más, porque sí, ves que no termina. ¿Tú vas a dejar de ser papá de tus hijos? ¿Tus papás van a dejar de ser tus padres? Algunos ya no están aquí y estamos viendo las promesas de oración cumpliéndose aún cuando ellos ya no están aquí. Dios hace una promesa y no le limita nada. ¿Usted recuerda a Abraham cuando le dijo que en ti serán benditas todas las naciones? ¿Y en las generaciones? ¿Cuántas generaciones de Abraham hay? De Abraham. ¿Y ha faltado el pan? ¿Ha dejado de Dios tener misericordia? La promesa de Dios es sin límite. La comparación de cada uno de los textos a donde nos llevemos de una manera en el Señor relevante, sí, podamos proporcionar un equilibrio de entendimiento, de teología, de conocimiento. Pero cuando Dios dice que Él nos dará lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos, es sorprendente la afirmación de saber que si obedezco a Dios, a pesar de mis imperfecciones, Él tiene de mí misericordia. ¿Qué dice de Primera de Juan 3:6? Si regresa un poquito a los versículos anteriores. Todo aquel que permanece en Él no peca. Quiere decir, bueno, ¿ya no pecamos? Sí pecamos. ¿Pero ya no volvemos a cometer los mismos errores? No deberíamos. Como aquella mujer, vete y no peques más. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si hoy tú y yo reconocemos que como sus hijos verdadero arrepentimiento llega a nuestra vida, van a ser abiertos nuestros ojos aún más allá. Todo aquel, dice Primera de Juan 3:9, más adelantito, que es nacido de Dios. A ver, lee fuerte conmigo, ahí lo tienes. No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hay una gran diferencia, hermanos. El saber que no practiquemos más el pecado. ¿Todavía hay mentiras piadosas en tu corazón? Mentiras blancas. Así sea una mentira muy sencilla, mentira es mentira y es pecado. Vayamos y no mintamos más. Así es de que la perfección, la madurez en el Señor, en su amor, es un privilegio. Por eso es que podemos ver que al escuchar su palabra y obedecerla es tan solo decir, Señor, no quede que guardar aquí, sino sabemos que se va perfeccionando. Tiene que dar fruto cada día. ¿Cómo? Pues cuando sales y te enfrentas a las circunstancias cada día. Él dice que permanecerá en ti y va a andar contigo, porque a donde quiera que vayas, irá contigo, le dijo así a Josué, ¿verdad? Sin temer ni desmayar, Josué 1:9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo, estará contigo a donde quiera que vayas. Y detrás de esa y muchas promesas nos muestra también su palabra en Jesús, que si pidiésemos en su nombre, Él lo dará. Todo cuanto pidiéremos al Padre en mi nombre, Él nos lo dará. Así es de que el llamado a recibir respuesta en ese privilegio que Dios nos da es tan solo estar en su presencia. ¿Y cuándo estamos en su presencia? ¿Solamente este miércoles, hoy en la noche, que de una manera tan especial Dios se está moviendo?
y lo sigue haciendo, quiere sanar nuestra vida, hermano. Quiere que avancemos al siguiente nivel, para enterarnos aún más que estamos en su santo lugar, en su presencia, a donde quiera que vamos. Porque no se quedó aquí su presencia, ¿verdad? Nos da el Señor la seguridad de que postrados a sus pies, adorándole, escuchando, contemplamos su majestad. Así es de que es evidente que las circunstancias y las afirmaciones que hemos hecho hasta hoy no nos van a dar un mal entendimiento. Al contrario, nos está animando el Señor a que tú y yo podamos ser capaces. Di conmigo, capaz. ¿Por qué aquel hombre, pudiendo recibir la promesa de Dios cuando el Señor decía, y puedes decirle a esa montaña, échate a la mar? De una manera especial y figurada tal vez, no literal como ese monte, sino a todas tus situaciones, a todos tus problemas que han sido tan abrumados, tu vida, tu salud, tus propios pensamientos, sean solo en la voluntad de Dios y Él los desmorone. ¿Qué ha pedido Dios? Que en nuestra vida hoy opere un milagro de poder maravilloso, donde en la misma epístola de Juan, si usted lee en el versículo 5, en el versículo 14, nos muestra claramente algo que le quiero mencionar. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y dice el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuál es la petición de tu corazón en esta hora? ¿Cuál es la prioridad en tu vida que quieres que Dios te dé respuesta? ¿Tus necesidades, tus problemas, lo sabe el Señor? ¿Sabe que tienes necesidad? ¿Sabes que necesita salud tu cuerpo? Pero ¿cuál es lo principal? Que llene su presencia tu vida plena. Subrayando que nuestras oraciones van a estar más de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Él se encarga de todo, hermano. Por eso que al decirle que nuestra vida dependa completamente de Dios, sí, a veces observamos que se cometen errores, equivocaciones, pero nosotros no somos Dios. ¿Cuántos de nosotros vamos a poder juzgar a alguien o señalar a alguien? Mira, en una ocasión escuchaba a un hermano decir, y era algo fuerte escucharlo así, pero aún así le decimos, Señor, ten misericordia, no que sea perfecto o que no lo pudiese haber dicho yo. Pero cuando él expresó que para él en ese momento estaba Dios dando una respuesta a su oración, ¿y sabe cuál era la respuesta a su oración? Una división, una separación. En vez de mantener la unidad, el amor, el vínculo perfecto de la paz, yo podía decir, esta es una respuesta de Dios, que Dios está separándonos. ¿Esa será la respuesta de Dios? ¿El que estemos en conflicto? Así es de que déjeme mencionar esto. Esto puede parecer tal vez un razonamiento que sí puede dar vueltas. Y ciertamente si le pedimos hacer a Dios su voluntad, resulta que no está haciendo su voluntad. Y por eso es que Dios probablemente no está dándote respuesta. Él hará todas las cosas de cualquier manera, ya que en su voluntad está el que tú y yo podamos hacer lo que Él quiere. Déjeme decirle que es un punto muy seguro e importante. Yo empecé a hacer anotaciones hasta para mí mismo mientras estaba haciendo este tema para compartir con ustedes. El poder hacer resaltar que no nada más es el contexto de lo que es el versículo, de lo que está escrito, lo que viene, sino que en el entendimiento de Dios, en cada punto aclarado, tú y yo como personas, obedeciendo los mandamientos de Dios en todas las cosas, ¿Dios habla a todo el mundo? Pregunta, ¿Dios habla a todo el mundo? ¿A todos aquí nos habla? El punto está si lo escuchamos. Sabemos que Él lo hace siempre.
y nos habla cada día que nos vamos a su presencia. Yo sé que tú te sientas un momento en tu hogar y tienes un momento en el abrir la palabra y decirle, Señor, aquí estoy. O a lo mejor no lo haces, pero en medio de cada circunstancia Dios se manifiesta. Y lo único que hemos recibido a través de esta instrucción del Ministerio de la Oración es que debemos de insistir. Llama, toca, Señor, abre la puerta. Debemos de orar de una manera constante y la palabra de Dios dice, orar sin cesar. Él lo sabe todo, ¿cierto? Nos damos cuenta pues que aún en esta misma noche que hemos invocado el nombre de nuestro Dios, tenemos la necesidad aún más grande de que seamos llenos de Él. Y quiero ser lleno de ti más, Señor. ¿Y por qué dice que oremos sin cesar? Sabe de lo que tenemos necesidad, conoce tus necesidades. ¿Por qué insiste en que oremos? Yo le mencionaba de un canto que conozco desde muy pequeño. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad, Dios la resolverá orando. Confía en el Señor, tus penas Él mitiga orando. Porque Dios está buscando la oportunidad para hablarte, hermano. Y observar que podemos estar juntos con Él. Abrazado a sus pies. Teniendo ese privilegio, esa sintonía, aprendiendo a discernir la voz de nuestro Dios desde nuestro interior. Cada día, le mencionaba, enfrentamos retos difíciles. ¿Sigues peleando con tu carácter? ¿Reconoces lo que te falla en tu corazón? Yo sí. Y en medio de cada reto difícil que enfrentas, ¿saber cómo dar una respuesta? A veces queremos buscar y pedir consejo y corremos, pero no hay nadie que nos dé el consejo. ¿Y qué Dios dice? Di conmigo, yo estoy aquí, dice el Señor. ¿Dónde está el Señor? Si está en ti y nadie te puede dar un consejo, ¿dónde vas? Así es de que en medio de toda esta circunstancia, cualquiera que fuera tu situación, ya sea de tu trabajo, en medio de tu familia, con situaciones en que ni siquiera puedes ver que puede haber una comunión muy especial en medio de la circunstancia, donde tienes más desunión, pero no hay una relación. Falla lo íntimo, lo constante y al mismo tiempo no sabemos escuchar la voz de Dios. Así es de que por eso el Señor quiere que oremos constantemente, para que ese privilegio Él pueda darnos la respuesta. Él quiere darte esa comunión íntima y al mismo tiempo darte la respuesta en medio del conflicto. Es donde la vida del Espíritu de Dios fluye. Es donde el fruto del Espíritu se manifiesta. Porque donde hay dominio propio, ¿va a volver a haber gritería? Donde hay paz, ¿va a haber guerra? El conflicto que hay en el hombre hoy es que ha perdido ese privilegio de orar. Sin Dios es un desastre todo. ¿Está de acuerdo? Pero Dios es la respuesta. Cristo es la respuesta. Y dice que todo lo dará a su tiempo. Di conmigo, a su tiempo. No es en nuestro tiempo, ¿verdad? Por eso es que no podemos decir como lo hacen muchos, hoy, pero hoy, Señor. En su infinita misericordia lo puede hacer, pero en su voluntad. Él sana. Hermano, varón, hermana, ayuda idónea. ¿Tu hogar necesita un mejor líder? ¿Necesita un hombre, una mujer paciente, humilde?
Contesta. Que aún enfrentando el problema viene su palabra viva y eficaz y empieza a recordarte cada uno de los ejemplos. Que por ejemplo, volvemos a Abraham. Fue un hombre que tenía necesidad. Dígame si Abraham tenía necesidades. ¿Económicas? Ninguna. Bueno, es más, él tenía una relación con Dios. ¿No era amigo de Dios? Él estaba muy a gusto en su confort, en su casa, pero siempre hablaba con Dios. ¿Sí? Y un día Dios, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y tu parentela, a donde yo te voy a llevar y te mostraré. Le dijo, ay Señor, ¿por qué? Pues si yo hablo contigo y todo está bien. ¿Qué hizo? Si hablaba con Dios, obedeció. Y al decirle, sal de tu tierra y de tu parentela, lo hizo. Y la Escritura menciona que escuchando la voz de Dios, obedeciéndole cada día, para él fue un privilegio más grande porque lo prosperó cada día. Y no por las riquezas que tenía, él no necesitaba eso, sino la riqueza de conocer más de Dios, que a pesar de las circunstancias, lo bendijo cada instante. En cualquier prueba que tenía, ¿no le dio un hijo? ¿Y se lo pidió? ¿Y Dios qué le dijo? Dámelo. ¿Se lo dio? Hasta el hijo sabía que iba a obedecer como su padre a Dios, y él estaba dispuesto a dar su vida. Todas sus generaciones son benditas. Aún más, tú y yo somos una generación de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si Él es tu sanador y ha sido tu salvador, hoy te da esa comunión plena con el Padre. ¿De qué te preocupas? Ay, hermano, usted lo ve muy fantasioso. Es una realidad, hermano. Vivir con lo que Dios te da cada día es vivir agradecido, Señor. Eso es todo lo que tengo. Y tú me lo das. ¿Qué dijo aquel hombre, Job? Jehová dio, Jehová quitó. ¿Se quejó? Un momento, pero después reconoció, sea el nombre de Jehová bendito. También Job, que a través de una prueba, no nada más quedó ahí, sino que fue mejor su vida cada día. Las naciones que Dios ha movido hasta hoy, a través de esas experiencias en tu camino y en el mío hoy, Dios siempre es fiel. Y hablábamos de nuestra escritura en Hebreos 3:7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Versículo 8. Y quiero subrayar, no endurezcáis vuestros corazones una vez más. ¿Estás escuchando su voz? Y luego dice el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Versículo 10 de Hebreos 3. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ahí me tengo que regresar un poco para entender por qué decir que dependo de Dios y quiero ser feliz cada día con lo que Él nos da. Luego dice el versículo 11 de Hebreos 3, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortad los unos a los otros cada día entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. ¿Quiénes son los que conocen los caminos de Dios? ¿No nosotros? Los que escuchan su voz. Si hemos escuchado hoy su voz, hemos encontrado una relación con Dios. Si no es así, no hay paz. Si no es así, no hay reposo. Siempre va a ser igual y va a ser una constante que después lo único que ha traído a tu vida es desolación y división.
¿Qué decía de aquellos después de endurecer su corazón? Di conmigo, que andan vagando en su corazón. Subráyalo. Y no han conocido mis caminos. ¿Crees que tú y yo ya hemos conocido más de lo que Dios nos ha enseñado, como antes al principio de esta serie de la oración? ¿Hemos conocido más? ¿Nos ha revelado más el Señor? ¿Nos ha instruido más? Entonces, si nosotros escuchamos hoy su voz, tenemos un privilegio de hablar con Él cada día. Nosotros necesitamos entonces humillarnos ante el Señor y reconocer que hemos fallado. ¿Cuántos hemos fallado? Perdón te ruego, Señor. Buscar el perdón de Dios y entender claramente que dependemos, y no nada más de hoy el mensaje, sino de que su voz viva y eficaz está con nosotros día con día. Yo estoy contigo, no importa la circunstancia. Aprendes de la situación en la que estás viviendo. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Y la vamos a seguir escuchando. ¿Qué nos impide escuchar la voz de Dios, hermano? ¿Qué nos va a impedir escuchar la voz de Dios? Nada, a menos que desobedezcamos o volvamos atrás, o haya un corazón de incredulidad. Tal vez hemos sido atacados. ¿Cuántos han sido rechazados? A veces tan solo para tener la oportunidad de compartir, y yo escuchaba a una hermana decir, mire, es que hermano, ya no sé cómo decirle a mi hijo o a mi esposo, o viceversa, a mi esposa, a mi hijo, ya no sé cómo decirle. No necesitas decir más, que tus hechos hablan más que las palabras, testificando que hay un Dios vivo. Perseguidos incluso, pero sabemos que no hay otra alternativa. Porque sabe Dios nuestra necesidad. Y te muestra a ti y a mí el que te mantengas firme. Di, mantente firme. Y voltea a la derecha. Dile a tu hermano, a tu esposa, mantente firme. A tu hijo, a tu hermano. Mantente firme, ¿en quién? En Cristo. En medio de cualquier circunstancia, ahí es donde empieza el privilegio de recibir la respuesta. Y en el tiempo que Dios quiere, te vas a dar cuenta aún más que sí, aquellas cosas injustas te pueden atacar aún más, pero Dios, que lo sabe todo, te va a sacar adelante en cualquier crisis que te encuentres. Él nos va a dar el mejor consejo, y el mejor consejo hoy es como cantamos, Señor, para amarte más y más, a pesar de la prueba, de la circunstancia. Para que tu respuesta verdadera nos traiga a la unidad en ti. ¿Por qué cree que estamos en ese propósito de decir, Señor, clamando a tus promesas y orar por esta iglesia? De lo que Dios quiere hacer. ¿Escuchó cuando se hablaba de los planes que Dios tiene para este pueblo, aquí en Casa de Oración, en esta iglesia, por ejemplo, en Fontana? En tu hogar, en tu ministerio que empieza ahí con tu familia. El oír la voz de Dios no es para gente especial, hermanos. Dios, aunque no te has percatado, Él te sigue y nos sigue hablando una y otra vez con su gracia y su misericordia. Si escuchas hoy su voz. Tal vez hablas en tu oración. ¿Cómo voy a salir de esto, Señor? ¿Esta es tu voluntad? ¿Cuál es tu respuesta, Señor? ¿Qué tengo que entender? No hay una vida más favorecida y más bendecida, hermano, que saber que Dios está contigo. Que Dios en su infinita misericordia te satisface en lo que ha sido diseñado para ti. Hoy es un momento de tomar una decisión. Una decisión donde nos hace el Señor saber que al escuchar su voz y el privilegio de recibir su respuesta, necesitamos conectarnos en esa línea directa. Y di conmigo, constantemente
Otra vez dígalo, constantemente. Él te va a mostrar, hermano, me va a mostrar, va a hablar contigo, va a mostrarse a través de tu palabra, de su palabra, y te va a dar el mejor consejo para que al mismo tiempo, sometido a su voluntad, Él está resuelto a cambiar tu interior, a hacer todas las cosas nuevas. Y yo me hice esta pregunta: ¿tengo alguna otra alternativa? Si no estoy buscando otra alternativa, sé que soy un hijo de Dios y Él está en control de mi vida. De cualquier manera, déjeme decirle, más vale la relación con Dios que tú tener la razón. Dios ya tiene listo todo en el diseño de su voluntad, tu vida, para que en la oportunidad que hoy y tú y yo tenemos, sensibles seamos a escuchar la voz de Dios. Todo lo que se participa, hermanos, en medio del mover de Dios, en medio de la congregación, usted esté alerta a lo que Dios quiere hacer. En medio de la alabanza, Dios se está moviendo de una manera muy especial. En la comunión con los hermanos, en la danza, en las voces, en los instrumentos, no es algo técnico. En tu voz, alzando tus manos, no es algo en lo que te invitaron y tú lo haces por una manera, eso dijeron que hiciera, no, sino naturalmente es voz a tu vida. Señor, yo anhelo de ti. Y en un acorde, no sé si se fijó al final, hasta los banderines rojos empezaron a fluir en el amor de Dios. No es más que el símbolo perfecto de quien quiere inundarnos y cómo quiere hacerlo. Él quiere glorificarse, hermano. ¿Sabes? Mi vida está resuelta a hacer lo que como iglesia el poderoso de nuestro Dios quiera restaurar, y quiere restaurarme. Te quiere restaurar. Alza tus ojos, abre tus ojos, mira que esa restauración de Cristo Jesús, desde tu interior correrán ríos de agua viva. No es nada emocional ni motivacional, hermano. Es una realidad. Dios tiene todo en control. Porque hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Para terminar, por el tiempo, Dios quiere hacer un cambio hoy en esta noche, hermano. Un partir de aguas para transformar nuestras vidas, porque estamos escuchando su voz. Para hacer de nuestras vidas un nuevo cambio, porque aún podemos observar que aunque nosotros queremos tal vez sin poner atención, Dios va a seguir teniendo misericordia. Por último, quiero leerle esta escritura y ahí nos vamos a quedar. Primera de Tesalonicenses 5:16 en adelante. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías. Por tanto, que si hoy escuchamos su voz, estemos atentos. ¿Está en control, dándonos paz? ¿Conoce mi necesidad? Que nada te sea ni el afán, porque de eso hablaremos después, el principal estorbo de tus oraciones. Póngase de pie. El llamado es este. Si tú y yo nos hemos resuelto a hacer la voluntad de Dios y saber que somos su iglesia, su pueblo, y que empieza su ministerio en tu hogar, te voy a invitar a que levantes tu mano por fe. Levanta tu mano conmigo. Y digamos juntos: Señor, tú eres poderoso. Tú puedes restaurarme. Señor, tú eres amoroso y quiero hacer tu voluntad. Decido creer en ti, Señor, y seguir la vida de tu Espíritu, porque sé que eres mi Dios. Y sabe que el Señor dice mientras levantas tu mano: no temas obedecer mi voz, dice el Señor.
Habla conmigo, porque lo que quiero para ti es bendición aún para otros, para glorificarme yo, dice el Señor, en medio de cada circunstancia, de cada situación. Pongamos nuestras vidas en sus manos, hermanos. Háblale ahí en tu corazón. Él tiene control de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Y hoy quiere hacer, el día de hoy, esta noche, un cambio importante para que nuestras vidas estén resueltas a servirle y a obedecer en su voluntad. Abre tus labios en tu corazón, hermano. Tal vez yo pueda dirigirte en la oración como lo repetíamos al principio, pero háblale, dile: Señor, aquí está mi vida. Queremos ser, Señor, instrumentos en tus manos. Que cualquier cosa, Señor, que hemos hecho hasta hoy y que no te ha agradado, Señor, tú la tomes, perdones nuestras faltas, nuestras imperfecciones, y puedas agradarte de nosotros, Señor, para poder estar firmes, reconociendo que es tu voluntad sobre todas las cosas, Señor. Cambia, transforma, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Renueva, restaura cada corazón, cada familia, Señor. Tú eres el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas, Señor, para poder seguirte, servirte como tú quieres, Señor. Para que no haya temor, Señor, sino que al escuchar tu voz podamos obedecer y hablar contigo como tú quieres cada día, Señor. Como hoy nos has permitido hablar contigo y tu amor ha fluido en medio de nosotros para transformarnos, Señor. Y esa relación, Señor, contigo vale mucho la pena, Señor, porque tú transformas nuestras mentes, nuestros corazones, y nuestra vida es nueva en ti, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos conectarnos contigo, Señor. Háblanos más, Señor, permítenos, muéstranos, Señor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Tú eres un Dios grande, maravilloso, eres un Dios santo, misericordioso, Señor. Muéstrate, Señor, cada día. Privilegio tenemos hoy, Señor, al estar ante tu presencia. Aquí, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos y sabemos que esta relación contigo nos llevará cada día a estar dispuestos, a estar alertas, a estar, Señor, atentos a tu voz, Señor, para que tú seas, Señor, conforme a tu voluntad, diciéndonos, Señor, el camino que debemos de seguir, Señor. Entender esto es importante, Señor. Y aquí está mi vida, Señor, que es bendecida y favorecida por ti, Señor, conforme a tu diseño en mi vida hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, di conmigo: en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Un privilegio de orar y recibir respuesta, Señor. Gracias, Señor, por tu consejo en esta hora. Gracias, mi Dios, por tu amor. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén, amén, aleluya. Amén.